Buenas noches. Es bastante grato volver a la Biblioteca Pública Piloto, sobre todo a este tipo de eventos. Un sitio que nos da, creo que no me equivoco si lo digo a cada uno de nosotros, un gran regocijo estar en él. Esta biblioteca ha sido como nuestra toda la vida. Así que buen momento para que la Universidad Autónoma Latinoamericana presente una de sus últimas publicaciones del Plan de Publicaciones 2012, el libro de Camilo Antonio Echeverri, Mi autofotografía moral y otros escritos. Decía Camacho Roldán de él que fue un hombre que pudo llegar a ser jefe de Estado de primera fuerza, pero no lo permitió la laxitud de las costumbres. Decía, repito, Camacho Roldán en sus memorias. Señores, amigos, buenas noches. Agradecemos ante todo a la Biblioteca Pública que nos acoge, a su directora Gloria Inés Palomino, que viene ya en camino a acompañarnos, a María Victoria Suárez, tan dirigente ella en Comunicaciones y Cultura, al doctor Carlos Arturo Piedrahita, quien fue el que nos hizo todo el lobby para que el doctor Rodrigo Llano nos acompañara esta noche, y obviamente a las directivas de la Autónoma y a su señor rector Rodrigo Flores, Ruiz, José Rodrigo Flores Ruiz, qué pena, jefe, espero que mañana nos rebaje el sueldo por este lado. Mi autofotografía moral y otros escritos hace parte de una colección que hacemos 10 universidades en Medellín y que se llama Colección Bicentenario. Cada universidad hace 2 títulos al año para completar 100 en estos 3 años ya largos que venimos haciendo la colección. Esperamos a finales del 2013 cumplir con los 100 títulos. Este es el volumen número 40. Ya en esta colección el Fondo Editorial UNAULA tiene 3 títulos más, que se los recuerdo porque son verdaderamente exquisitos, no porque sean de nuestro fondo, sino porque la misma crítica lo dice. Uno de ellos, Al amor de los Caribes, que está aquí en exhibición y en venta a la salida. Cardiazabal decía ese libro que parecía escrito por ángeles, una cosa preciosa sobre Urabá de los años 30. Otro tema sobre Urabá en esa colección es el libro de León el Guapo, el istmo y la descripción del Darién, 4 meses perdidos entre los indígenas darienitas por allá en los años 1560. Otro libro bien recomendado. Y este, que es verdaderamente otra joya, pues lo consideramos nosotros, rescatar un radical del siglo XIX como Camilo Antonio Echeverri. El trabajo de selección y prólogo nos lo hizo el periodista Carlos Bueno, a quien agradecemos la diligencia con la que atendió esa tarea. No siendo más, les recuerdo para mañana en el Bolero Bar un evento que tienen allá y en la cual la Universidad Autónoma está invitada con otras 2 de sus publicaciones: Bitácora de la Infamia, del mismo periodista Carlos Bueno, y en Medellín Tocábamos el cielo, de quien les habla. Y el jueves 14 de febrero en la Corporación Otra Parte nos invitaron a presentar también 2 de los libros de la última promoción: Bitácora de la Infamia y Mi autofotografía moral y otros escritos. Estos libros los va a presentar allá el escritor Juan José Hoyos en Otra Parte, 14 de septiembre, 7 de la noche. Todos estos eventos son abiertos para que nos acompañen. Los voy a dejar con el doctor Rodrigo Flores para que haga las palabras introductorias del acto, y seguidamente el doctor Llano, Rodrigo Llano y Sasa, nos hablará
de los radicales antioqueños a raíz de la presentación de este libro. Dos palabras sobre el doctor Llano. El doctor Rodrigo Llano es miembro de número de la Academia de Historia de Colombia, es administrador de negocios de AFID, veedor del Partido Nacional Colombiano y autor de más de 10 libros de historia colombiana, o sea, del Partido Liberal Colombiano. Yo dije, bueno, lo que pasa es que ya con la unidad nacional nos estamos confundiendo. Año de elecciones, están felices los amigos políticos, eso me encanta. Autor de más de 10 libros de historia, les decía, como quien dice, tienen suficiente autoridad para hablarnos de los radicales antioqueños y de este libro en especial que a él le llamó tanto la atención. Doctor Rodrigo Flores, por favor, tiene la palabra. Lo primero, yo quiero pedirle a todos los asistentes, dada la obra monumental que viene realizando el Fondo Editorial de un aula, Jairo Osorio, un gran aplauso para él. Distinguidas amigas y amigos, doctor Rodrigo Llano Izaza, distinguido presentador del libro, veedor del Partido Liberal Colombiano, historiador y hombre de gran solvencia intelectual, moral y política. Para nosotros es muy agradable tenerlo en el medio universitario porque conocemos de su afición a la historia. Le comentaba ahora sobre sus trabajos sobre Gregorio Gutiérrez González y en fin, es un aporte muy sustantivo el que usted nos hace estando presente entre nosotros. No relaciono los asistentes, que todos me parecen tan conocidos porque podría incurrir en omisiones lamentables, pero a todos ustedes que son grandes amigos de la universidad y amigos personales, les agradecemos su presencia en este evento. Sea lo primero resaltar el ejercicio, como lo dije al iniciar esta intervención, que viene haciendo Jairo al frente del Fondo Editorial de la universidad. No son suficientes las palabras para resaltar, tanto en la producción de obras importantísimas, nuevas y ya otras más antiguas, pero de extremada importancia, que están de pronto olvidadas, de pronto subestimadas. Es una labor importantísima en el campo de la cultura. Ha visibilizado enormemente el Fondo Editorial a la universidad. Hoy se encuentra la universidad en todas las librerías del país porque se ha atinado a tener unos canales de distribución muy adecuados, muy apropiados, inclusive desde el exterior. También nos ha permitido la gestión de Jairo estar presente en eventos internacionales, como fue la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, amén de los eventos nacionales como la Feria del Libro en Bogotá, la Fiesta del Libro de Medellín, donde la universidad ya lleva 2 años presentando sus producciones, y estamos incursionando pues en un ámbito mucho más amplio. Él ha mencionado la obra El amor de los Caribes, que yo le agrego que uno cree que es una obra de ficción, cuando es un relato real de las peripecias del sacerdote Pablo del Santísimo Sacramento, y así por el estilo. Pero en cuanto al libro, refirámonos, sobre el cual va a hacer la presentación el doctor Rodrigo Llano. Es una obra de gran importancia, diría yo, sociológica, porque nos permite la radiografía de cómo fue la lucha política y militar en el siglo XIX, y que bien vale la pena que las generaciones presentes reflexionen sobre ellas,
y que aprendamos a conocer esos hechos que de pronto la historia oficial ha borrado, ha obnubilado, ha pasado, dijéramos, a la trastienda, y que son de extraordinaria importancia en los procesos políticos y militares que vive el país en la época actual. Les agradezco pues a los organizadores del acto, a la Biblioteca Pública Piloto, a la doctora Palomino, a Jairo y al doctor Rodrigo Llano, su presencia y su colaboración para resaltar esta actividad cultural. Muy buenas noches. Buenas noches. Señor rector José Rodrigo Flores, amigos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, señor exministro Armando Estrada, Ramón Elejalde, Carlos Arturo Piedrahita, Jason, Eliana, Sandra y José, en fin, todos ustedes, José López, mi ex profesora Tulia Pérez, le gané estadística, casi que no. También agradecer esta invitación de la Universidad, de la Biblioteca Pública Piloto. De antemano presento excusas por no hablar de otros radicales antioqueños también importantes, como Manuel Uribe Ángel, Álvaro Restrepo Euse, Tomás Uribe Santamaría, Carlos Vélez Santamaría, Nicolás Florencio de Villa, en fin, y otros miembros todos muy destacados del radicalismo y destacables porque ser librepensador en una sociedad tan pacata como la antioqueña de hace 150 años, si es hoy, ciertamente no era fácil. Gentes que extendían su influjo sobre toda la nación y que sufrieron con estoicismo los avatares de la regeneración nuñista. Todos ellos merecen salir del anonimato y necesitamos un historiador antioqueño o una tesis de grado que recoja sus perfiles en un libro, porque aquí nos haríamos interminables. Igualmente dejo de lado a radicales que hicieron historia en Antioquia, como el poeta Jorge Isaacs, que nos consideraba judíos como él, y por ello quiso ser enterrado aquí, o el general Tomás Rengifo, presidente del Estado, quien construyó el puente de Guayaquil que tanto nos enorgullece, pero que cometió tropelías imperdonables para nuestras gentes sencillas y creyentes, los radicales. No se conoce en la historia política de Colombia un grupo humano que hubiera dejado una huella mayor, que pueda ser mostrada a las nuevas generaciones como un ejemplo, que el que dejaron estampado en las páginas de la conducción de los pueblos este conglomerado de ciudadanos que nacieron en el ejercicio de la escuela republicana. Allí se llamaron Gólgotas, por la expresión de José María Samper antes de que se hubiera volteado políticamente, en que afirmaba que sus teorías eran el reflejo de lo que expresaba el mártir del Gólgota. Lázaro Mejía Arango, en su extraordinario libro Los Radicales, nos señala 4 características de estos radicales. Comillas, eran teóricos porque creían en la fuerza de sus ideas políticas. Eran románticos porque soñaban con un país en el que primaran la igualdad y la libertad. Eran dogmáticos porque defendían con pasión y ahínco lo que pensaban sobre la nación. Cierra comillas. Pero fue la 4ª característica la más destacada y la que más llama la atención en momentos políticos como los actuales. Comillas. En todos los gobiernos radicales se practicó una estricta ética política. Ninguno de los mandatarios de esa corriente se vio involucrado en manejos incorrectos de la cosa pública. Y todos entendieron lo sagrado de la gestión en los asuntos oficiales. Los radicales que tuvieron figuración en los gobiernos fueron muy atildados en su vida privada, dedicados al servicio de las causas de la República, descartaron las prebendas oficiales y actuaron siempre revestidos de la mayor austeridad. Cierra comillas. Bien conocida es la anécdota de don Santiago Pérez, que cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos de Colombia vio que en la casa de los presidentes
no había un comedor digno y se llevó el comedor de su casa. Cuando terminó su mandato, en el trasteo alguien pretendió empacar el comedor y don Santiago le dijo: quieto, ese comedor se queda aquí. Nadie lo vio entrar, pero todo el mundo lo verá salir. Es un orgullo para el liberalismo poder decir que todos los presidentes del radicalismo regresaron a la vida civil con menos bienes de los que tenían al asumir el primer cargo de la nación, y que nunca nadie se atrevió a cuestionar la honestidad de sus conductas públicas. En las obras de progreso físico hay que destacar su labor en la construcción de ferrocarriles, especialmente el de Panamá, uno de los primeros del mundo en terminarse, en la firma de los primeros contratos para la construcción del Canal de Panamá, la instalación del telégrafo y el establecimiento de los primeros bancos. En la educación, el decreto orgánico de la instrucción pública que lleva las firmas del presidente Eustorgio Salgar y de don Felipe Zapata como secretario. De don Felipe Zapata decía Núñez: muerto Murillo Toro, solo le temo políticamente a Felipe Zapata. Tenía que ser un monstruo de la política. La fundación de la Universidad Nacional y el Manual del Ciudadano, escrito por don Santiago Pérez, dan razón de la preocupación de los radicales por llevar la educación al pueblo sin distingos de clase, religión o bienes de fortuna. En el ramo de las ciencias impulsaron el desarrollo de la Comisión Coreográfica, segunda gran expedición científica después de la expedición botánica que dirigía el sabio gaditano don José Celestino Mutis y Bosch, la cual no tuvo la continuidad en otros gobiernos y no se ha vuelto a repetir. Se sembró el café que sostuvo la economía nacional por más de 100 años. Se instalaron los primeros teléfonos y se trajeron los primeros automóviles. Su gestión internacional no le ocasionó desmedro al mapa colombiano, el cual se ha visto reducido en casi un 40%, sin que el liberalismo haya dejado perder un solo centímetro de nuestro territorio, y con la insólita abulia de los colombianos, a los cuales no les ha importado este tema, que en otras naciones hubiera hecho sonar los tambores de la guerra. La defensa del modelo federal de gobierno, tema tan cercano y tan sensible para los antioqueños, le hubiera dado a las regiones el impulso del que se les ha privado con el modelo centralista que nos impuso Núñez hace 126 años. Las tesis agrarias y el modelo de desarrollo impulsado por Murillo Toro, el más ínclito de los liberales colombianos, en su carta dejada ser dirigida a don Miguel Samper, habrían permitido el establecimiento de una economía para un país desarrollado y en paz. La tolerancia política y el respeto a la expresión de la oposición recibieron desde la casa de los presidentes de Colombia un maravilloso ejemplo. Cuando en su segunda administración Murillo Toro fue atacado desde el periódico conservador El Independiente, les dirigió una carta felicitándolos por su oposición y comprándoles 100 suscripciones para que pudieran sostener su publicación y seguir con su crítica. En el dejar hacer, Murillo hace afirmaciones como esta, comillas: bajo el rubro que encabeza esta carta dirigió usted, le decía a don Miguel Samper, un artículo que apareció en el número 225 del 26 de noviembre último, y en el cual se esfuerza usted en acreditar la doctrina egoísta y funesta preconizada por Juan Bautista Sey y toda su escuela, comprendida en la fórmula sencilla de dejar hacer, o lo que es lo mismo, dejar robar, dejar oprimir, dejar a los lobos devorar a los corderos. Me he acostumbrado a mirar siempre la política por el lado económico, que creo que la idea económica tiene que dominar a la idea política, y que tengo la íntima persuasión de que mientras no se complete la revolución económica iniciada por la descentralización y por el establecimiento del impuesto directo, la República no tiene en verdad base alguna para consolidarse y menos para ser prolífica. Es la constitución de la propiedad lo que determina el carácter político de la nación.
en donde la propiedad territorial se encuentra dividida y poseída por el mayor número, la democracia es posible. Pero al contrario, donde el suelo se encuentra ocupado por un pequeño número, la aristocracia ha de prevalecer. Eso de ir paulatinamente en materia de reformas radicales, aunque es un aforismo muy en boga, no es sino el consejo del miedo o el fruto de la debilidad de las convicciones. Y sigue don Manuel Murillo Toro: para mí el remedio para los males que usted ha expuesto, para los riesgos que usted prevé para la industria del tabaco, estaría en prohibir las grandes acumulaciones de tierra. Ese es el único remedio y no hay que asustarse. Tal fue mi propósito cuando sometí a las cámaras el proyecto de ley por tierras baldías, que obtuvo en su favor la aprobación de ambas cámaras, votando por él, entre otros, los señores Raimundo Santamaría, Abello, Lombana, Gori, Mestre y otros respetables ciudadanos que no recuerdo ahora. Y ese proyecto consagraba en su artículo 4 este principio: ninguno podrá hacerse en adelante dueño de una extensión de tierra de la perteneciente al Estado mayor de 1000 fanegadas. O lo que es lo mismo, el cultivo debe ser la única base de la propiedad de la tierra y nadie debe poseer una extensión mayor que aquella que cultivada pueda cómodamente proveer a su subsistencia. Cuán distinto sería nuestro país si hubiésemos puesto en práctica las lecciones que nos daba el jefe Murillo Toro, y cuya lectura completa del documento recomiendo a todo el estamento universitario. Colombia sería una nación desarrollada y, lo más importante, una nación en paz, porque no hay duda, la paz pasa necesariamente por la propiedad de la tierra. Cómo lamento que entre los aquí presentes muy pocos sean los que conocen y han leído el Manual del Ciudadano del expresidente radical don Santiago Pérez, publicado por entregas a modo de fascículos de hoy en el periódico La Escuela Normal, que comenzó en septiembre de 1872 hasta junio del 73, cuando don Santiago actuaba como candidato presidencial, momento en que salió la elección número 37. No existe en Colombia una mejor cartilla de cívica que este manual. Allí se habla de la nación, del territorio, de los derechos individuales, del gobierno general, del parlamento, de las elecciones, de los deberes comunes y públicos, en fin, todo lo que tiene que saber y conocer un ciudadano para hacer grande a su patria. En palabras de don Santiago, comillas, es un error pretender que el rigor de las penas de la ley supa el preservativo de los hábitos y las enseñanzas de la moral. Por el contrario, estos hábitos y enseñanzas son las verdaderas garantías para una sociedad. El ingrediente está en los actos, no en las palabras del código. La sola letra de la ley no ha hecho nunca las realidades del derecho. Cierra comillas. Imposible pasar por alto el decreto orgánico de instrucción pública, donde los radicales se jugaron toda su obra por la educación del pueblo. Quisieron formar a las gentes lejos de los confesionalismos, con apertura mental, y para ello trajeron una misión alemana que enseñara el entonces moderno método del pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi. El decreto tiene la fecha de noviembre 1 de 1870, como expresara el profesor Jaime Jaramillo Uribe. Comillas, el decreto dio expresión a los anhelos reformistas del pensamiento liberal y creó también el campo de las prolongadas y agrias disputas ideológicas que caracterizaron la época. Constituye una de las piezas de mayor significación para el estudio de las ideas en dicha centuria. La comisión coreográfica que encabezó el coronel Agustín Codazzi, la cual inició labores el 3 de enero de 1850 y se prolongó aún después de la muerte del italiano Codazzi el 7 de febrero de 1859. Sus primeros ayudantes fueron Manuel Alcízar, cronista, ex rector de la Universidad Nacional, el científico José Jerónimo Triana, médico, químico y botánico, el expresidente don Santiago Pérez, su hermano Felipe Pérez, un paréntesis, el primer muerto en un accidente de tránsito en Colombia. Lo mató un tren de mulas entrando a su casa en la carrera 13 con calle 39. Y los dibujantes Carmelo Fernández, Enrique Price y Manuel María Paz hicieron 9 grandes viajes
hasta cuando apareció el gobierno de Mariano Ospina, que no alcanzaba a comprender su importancia. Ellos fueron los que sentaron las bases científicas de esta nación. La comisión tuvo como propósito el reconocimiento de los recursos naturales del país, clima, topografía, relieve, geografía humana, pero sobre todo se hicieron los mapas de todas las regiones visitadas: Valle, Cauca, Meta, Casanare, Arauca, Caquetá, Huila, Tolima y Cundinamarca. La libertad de prensa fue un precio muy alto que le tocó pagar a los radicales, y muchísimos de ellos fueron extrañados por la regeneración nuñista. Don Santiago Pérez murió en París, César Conto en Guatemala, el Indio Uribe en el Ecuador, Foción Soto en Venezuela, Vargas Vila en España. Felipe Pérez fue de los que comenzó el éxodo obligatorio. Daniel Aldana debió vivir 10 años en la Argentina, donde también debieron añorar la patria Zenón Figueredo y Siervo Sarmiento. Sergio Camargo y Nicolás Esguerra salieron al exilio en Caracas, Modesto Garcés a Guatemala, el Negro Robles a Nicaragua, Ezequiel Hurtado a Costa Rica y el poeta amalfitano Manuel Uribe Velázquez a Estados Unidos. Sin mencionar a muchos otros de menor nombradía histórica que debieron parar con sus huesos en la otrora remota isla de San Andrés. Quien se oponía se iba, porque así entendía la democracia el Partido Conservador. Esto sin mencionar la cantidad de periódicos liberales que fueron clausurados o suspendidos, porque cualquier tribuna del pensamiento libre era perseguida con saña, amparados en un decreto del Ejecutivo, en el artículo K o en la ley de los caballos. Épocas en que, como decía el Indio Uribe, le mezclaban más vino que lágrimas a la existencia. Esa escuela republicana orientada por Murillo Toro acogió a las gentes que habrían de dirigir a Colombia en los siguientes 30 años, y de allí salieron las tesis que defendieron con ahínco los radicales: el librecambismo, la reducción del ejército, la separación de la Iglesia y el Estado, el sufragio universal, la elección popular de gobernadores y la abolición de la pena de muerte, que los enfrentaron a la fracción draconiana del liberalismo y a buena parte del conservatismo. Y si vemos con la perspectiva del tiempo, lo único que no hemos alcanzado de ese programa de gobierno es la reducción del ejército por las condiciones de orden público que vivimos. Todo lo demás está a la orden del día. El radicalismo en Antioquia. La etapa radical en Antioquia es mucho más corta que a nivel nacional. Solo va de 1877 a 1885. Desde el triunfo de Julián Trujillo en Manizales, que pone fin a la hegemonía conservadora de Pedro Justo Berrío, hasta la caída y muerte de Luciano Restrepo Escobar. Triunfante Trujillo, los liberales antioqueños convocan a una convención liberal que les dé una nueva carta política y defina a su gobernante. Se elige al caucano Trujillo como presidente del Estado Soberano de Antioquia, primer designado el también caucano Tomás Rengifo y segundo designado el cundinamarqués Daniel Aldana, quien logró su nominación acudiendo a las peores prácticas clientelistas. Trujillo se fue a la presidencia de Colombia y Rengifo a actuar como senador en Bogotá, por lo cual Aldana quedó al mando hasta principios del 78. Sin dejar de meter la cucharada en la política paisa, en abierta alianza con una fracción de los conservadores, incluso provocando el alzamiento de 1879 contra el gobierno de Rengifo, tratando de sabotear la elección de diputados y buscando que el parque militar antioqueño le fuera entregado a sus aliados y que la Guardia Colombiana interviniera en su favor, lo cual no logró. Después vinieron los enfrentamientos entre Trujillo y Rengifo por la intervención en la elección presidencial en el Cauca y porque Trujillo, independiente, desconfiaba de los aliados radicales de Rengifo. Terminado el periodo de Trujillo en abril 1 de 1880, los antioqueños no permitieron que siguiera al mando a alguien no nacido en la región, y contra el querer y la abierta intervención de Núñez, eligieron para gobernarlos a Pedro Restrepo Uribe, liberal nuñista que debió enfrentar la rebelión de Jorge Isaacs y Ricardo Gaetano Beso,
que no contaba con el respaldo de los principales jefes radicales de Antioquia. Ya en 1881 había elecciones populares donde Núñez quiso jugar con el nombre de Manuel Uribe Ángel, quien se retiró de la contienda y permitió la elección de Luciano Restrepo Escobar. Bajo estas banderas lucharon en Antioquia una serie de personajes que hicieron grande la región, que debieron enfrentar a las mayorías conservadoras establecidas en el largo gobierno de Pedro Justo Berrío, cuando derrocó al gobierno liberal de Pascual Bravo en la batalla de Cascajo a la salida de Marinilla, en una confabulación que se pactó en la casa de Gregorio Gutiérrez González en la ciudad de Sonsón. Yo digo ciudad porque yo vivía allá en Nimae. Sin que el gobierno de Manuel Murillo Toro utilizara a la Guardia Colombiana para mantener el Estado al lado de su ideología, como sí lo hizo el regenerador Núñez en todos los estados para acabar con el predominio radical. Luciano Restrepo Escobar. Epígrafe. La biografía de don Luciano Restrepo debería ser la historia del comercio en Antioquia, decía Rafael Uribe. Hace poco más de un año se cumplieron los 200 años de su nacimiento sin que nadie en Antioquia lo recordara. Fue don Luciano un gran ejemplo de hombre público y destacado empresario. Pero debemos comenzar rescatando un aspecto de su vida que con don Santiago Pérez fue el único entre los masones descreídos y anticlericales miembros de su grupo político. Era un católico de misa y olla que protegió los derechos de la Iglesia y especialmente se dio la pela por las hermanas carmelitas que los radicales querían expulsar. Fue el primero en sembrar mangos y levantar el ganado Holstein en Antioquia. Sembró grandes extensiones en el suroeste con tabaco, importó vehículos americanos y emitió billetes de su casa comercial Restrepos y Compañía. Estudió Derecho, Gramática, Filosofía, Lógica, Medicina y Farmacia. Dominaba el inglés, el francés y el latín. Dirigió la sección de comercio de la Sociedad Central de Fomento. Diputado suplente en la Asamblea Legislativa de Antioquia, constituyente de Río Negro en el 63, secretario de Hacienda de González Carazo y de Tomás Rengifo y de Fomento de Julián Trujillo. Vicepresidente del Estado de Mosquera y secretario de Guerra de Saldúa, aunque fue vetado por el nuñismo. Presidente del Estado Soberano de Antioquia, murió en plena guerra del 85. En la elección para presidente de la Nación en el 84, Restrepo promovió el voto por solo Wilches en contra de la candidatura de Núñez. Al juntarse en vínculo matrimonial con doña Josefa María Díaz Granados Torres, se unió a una de las más importantes familias del estado del Magdalena. Don José Luciano Restrepo Díaz Granados, hijo de don Luciano Restrepo, era coronel, y se dice que en una de las guerras civiles entre liberales y conservadores, José Luciano, que era liberal, tomó preso a un general conservador y se quedó con el hermoso caballo de este. Terminada la guerra y vuelto a su casa, su padre, don Luciano Restrepo Escobar, que lo vio llegar, salió por la ventana y le preguntó dónde había adquirido tan bello ejemplar. Su hijo muy orgullosamente le contó la historia y don Luciano le dijo: se baja del caballo, se lo devuelve a su dueño, porque al contrario se le combate, pero no se lo robó. Teodomiro Llano Botero se casó la primera vez con Mercedes Echeverri y en segundas nupcias con Esther Duque. Mercedes era hija del gobernador de la provincia de Antioquia, don Gabriel Echeverri, quien había sido gobernador de la provincia de Antioquia entre el 41 y el 42, y además fue el padre del reputado hombre público Camilo Antonio Echeverri, lo que hace a Teodomiro cuñado del Tuerto. Último gobernador de la provincia de Antioquia en 1855. De otro lado fue con Coroliano Amador Consuegro, pues Sofía, una de sus hijas, estuvo casada con José María Amador Uribe. La mejor biografía que existe acerca de don Gabriel la escribió su yerno don Teodomiro en un librito impreso en la editorial de Medardo Rivas. Teodomiro nació en el Retiro en 1830 y estudió en el colegio académico, sobresaliendo por sus excelentes notas en todas las materias. Colaboró en el periódico El Índice, fue accionista del Banco de Medellín, de la Compañía de Cerámicas de Antioquia y de la sociedad constituida con su suegro Echeverri Llano y compañía.
Fue senador de Colombia y uno de los que combatió la reforma del 86. A la hora del golpe de Melo, el 17 de abril de 1854, Teodomiro estaba estudiando en el Colegio San Bartolomé de la capital de la República y Venancio Ortiz nos cuenta, comillas, a las 10 de esta mañana trasladaron los presos del Colegio de San Bartolomé al cuartel de caballería y en el tránsito pudo escapárseles el joven Teodomiro Llano, uno de los muchos a quienes tenían privados de su libertad sin saber por qué. Fidel Cano Gutiérrez. En 1887 fundió el diario El Espectador en la ciudad de Medellín y entonces escribió, comillas, loca sería la pretensión de correr ahora en alcance del detentador para arrebatarle los que nos ha quitado, porque él anda sobre las olas y nosotros apenas si en tierra podemos dar algunos pasos, porque él va armado de todas las armas y nosotros poco menos que inermes, porque nosotros estamos solos y a él lo asiste toda la cuadrilla de poderosos violentos y les hace cola la triste turba de los débiles indignos. Cierra comillas. Su pensamiento libre no le permitía arrodillarse ante la regeneración. En 1881 Carlos Holguín ordenó el cierre del periódico por considerarlo subversivo y solo vino a reaparecer en 1891 cuando don Fidel editorializó, comillas, el espectador no comprará ni con una sola bajeza la conservación de su humilde puesto en la prensa nacional, cierra comillas. Pero el gobierno en su intolerancia seguía contra él. En 1892 el ministro de gobierno Antonio Cuervo multó al director del Espectador con 200 pesos por considerarlo subversivo en un insuelto publicado por el periódico. En 1893 lo clausuró de nuevo y encarceló a su director y en 1896 lo volvió a cerrar. Fue rector de la Universidad de Antioquia, diputado en Antioquia, senador en Bogotá y secretario de Hacienda del Estado. Rafael Uribe Uribe. Declaro mi admiración por el Uribe Uribe, ideólogo y hombre de Estado. Tengo mis reservas en su manejo político y mi crítica abierta en su faceta de militar. Como hombre de Estado escribió el manifiesto de paz desde Nueva York a los liberales colombianos, pronunció la conferencia del Teatro Municipal sobre Socialismo de Estado, donde se muestra como el padre del cooperativismo en Colombia. Divulgó el Plan de Marzo, que son los primeros estatutos escritos del Partido Liberal Colombiano, y promovió la regionalización de nuestro país. Escribió libros importantes como de por qué el liberalismo colombiano no es pecado, por la América del Sur o el Diccionario de Galicismos, Provincialismos y Correcciones del Lenguaje. Defendió con ardentía la independencia de Cuba cuando era la única voz liberal con credencial en Colombia en el periodo 1896-1900. Como político cometió yerros graves empujando al liberalismo a unas guerras perdidas de antemano y guardando silencio sobre la conducta de la dictadura del general Rafael Reyes, que lo había nombrado para un cargo en el sur del continente. Pero se le abona que cuando la mayoría de los dirigentes del partido abandonaron la colectividad para irse al republicanismo, él formó el bloque liberal y literalmente se echó al partido al hombro e impidió su desaparición. Como militar cometió tantos errores en la contienda de los 1000 días que bien pudiéramos decir que entre él y Vargas Santos enterraron las posibilidades liberales en la guerra, porque si las tropas del partido las hubiera conducido Benjamín Herrera, soldado de formación, la guerra no la habríamos perdido y seguramente Panamá todavía sería nuestra. Después de que Rafael Reyes lo nombra en el sur del continente, Uribe pasa un tiempo, regresa a Colombia por Barranquilla y lo entrevista a un periodista y le dice: general, después de este periplo por todo el sur del continente, ¿vio usted algo que no hubiera visto nunca antes? Y le dice el general Uribe al periodista: sí, vi algo que me llamó poderosamente la atención, que dos personas se puedan poner de acuerdo. También tiene Uribe una faceta de empresario, de caficultor exitoso y de ser uno de los fundadores de la Sociedad de Agricultores de Colombia.
luchador, valiente, su carácter no daba para medianías y por eso se destacó entre sus compatriotas. Si la democracia en Colombia hubiera funcionado en la hegemonía conservadora, Uribe hubiera podido ser presidente de Colombia. ¿Quién lo mató? Sin duda Carvajal y Galarza lo atacaron con la pica que le destruyó el cráneo, pero como autor intelectual fue señalado el general Salomón Correal, a quien el vulgo llamaba el general Hachuela, director nacional de la policía. Los sacerdotes jesuitas Rufino Berenstein, Marco Restrepo, Rafael Tenorio y Fernando Araujo, y el general Melesio Gómez, jefe de la División Central de la Policía, entre las cabezas de una lista de más de 15 cómplices, miembros todos de la Sociedad Recreativa José María Córdoba, a la cual pertenecían Carvajal y Galarza. Uribe tiene una anécdota muy simpática. Yo digo que Uribe es el fiel reflejo del hombre antioqueño. Era un hombre estrictamente fiel a su esposa. Tanto que cuando triunfador en Peralonso llega a Bucaramanga, se le acerca una voluptuosa santanderiana y se le ofrece al general. El general la mira a los ojos y le dice: niña, yo soy como los fósforos de palo, que solo rastrillan en su propia fosforera. Juan de Dios Restrepo, Emiro Castro, es quizás el primer narrador de Antioquia. Vivió muchos años en el Valle del Cauca como empresario y murió en Ibagué. Era sobrino del historiador José Manuel Restrepo y tío del Indio Uribe. Hizo de la concisión todo un arte que desafiaba la concepción muy en boga entonces y aún hoy de que si no se escribe largo es por ignorancia. Defendió siempre los derechos del hombre y del pueblo, predicó la libertad religiosa, el fin de la esclavitud, el tributo directo y único, la libertad de imprenta. Sobre la escuela republicana expresó: esta sociedad resume todas las ideas, todas las esperanzas de la juventud granadina. Y sobre Antioquia señaló: esas poblaciones laboriosas y honradas tienen creencias enérgicas y sinceras, pero también son muy susceptibles en materia de honor y de religión. Sobre los Estados Unidos escribió: los únicos vientos amenazantes que llegan a nuestro país son los que soplan del norte. Han intentado anexar a Cuba, de igual manera se apoderaron de Texas y California, y todas las provincias de México se las irán engullendo una por una, así como un gastrónomo se come una alcachofa hoja por hoja. No creo equivocarme al considerarlo el más importante de los intelectuales antioqueños de mediados del siglo XIX. Su producción literaria llega hasta más o menos 1860, cuando se dedica de lleno a los negocios en el Valle del Cauca y el Tolima, de minería, comercio y algo de industria. Delegado del Comité Nacional Liberal ante Mosquera y cónsul de Colombia en Nueva York en el gobierno de Eustorgio Salgar, se negó a ser representante a la Cámara en 1864 y tampoco aceptó el Ministerio de Relaciones Exteriores que le ofreció Núñez. Fue un duro crítico de Núñez y de la Regeneración. Fue a la guerra en defensa de su partido y por él estuvo como preso político. Dentro de sus luchas creó la Sociedad Antijesuítica de Amigos del País. Alguna vez envió una carta a un periódico, la cual firmó con el nombre de Juan de Dios Restrepo, que fue contestada por el tuerto Echeverri. Comillas: quitar a Emiro Castos para llamarlo Juan de Dios Restrepo es quitar a Antioquia su orgullo, es robar a Colombia una gloria, es apagar una lámpara en el santuario de la libertad americana. ¿Quién conoce a Juan Bautista Poquelin? Nadie. Y sin embargo ese es Molière, decía el tuerto Echeverri. ¿Quién conoce a Francisco María Arouet? Nadie. Y sin embargo ese es Voltaire. ¿Quién conoce a Víctor Riquetti? Nadie. Y sin embargo ese es Mirabeau. Hay nombres postizos que son la gala y la vanidad de las épocas y de las historias. Cambiarlos es entenebrecer la primera y mutilar las segundas. Juan de Dios el Indio Uribe. Epígrafe: Uribe fue para los fanáticos una pesadilla, para los tiranos una amenaza,
para los liberales un orgullo. A los tímidos les parecía violento, a los débiles arrebatado. Mañana, cuando se busque la época en que vivió, las preocupaciones con las cuales tuvo que luchar y los tiranos que atacó, apenas lo hallarán justo, decía José María Vargas Villa. La personalidad del indio es de esas personalidades fascinantes, es de esos colombianos a los cuales me arrimo con respeto, casi que con devoción. Fue un hombre vertical, liberal hasta los tuétanos, jamás traicionó a su colectividad política, combatió la dictadura de Núñez a una costa de su propia libertad y fue desterrado por este, primero a Estados Unidos y Venezuela, luego a San Andrés, Centroamérica, y fue a terminar su ciclo vital al lado de esos liberales radicales ecuatorianos como Eloy Alfaro y José María Montalvo, paladines de la libertad y ejemplo para el mundo, muriendo en Quito de una pleuresía cuando aún no contaba con 40 años de edad. Lo llamaban el indio por unos estudios que hizo su padre sobre las razas indígenas de América. Cuando el desastroso triunfo de la Humareda, que enterró las posibilidades liberales en la guerra del 85, escribió, comillas, dejarnos enterrar a los muertos del Partido Liberal, vosotros que los aborrezcáis, porque nuestra mano no irá a coger tierra de vuestros sepulcros queridos para arrojarla a los vientos. El recuerdo es la corona de los muertos y el olvido el sudario de los vivos. Cierra comillas. Fue implacable con Rafael Pombo, José María Samper, Miguel Antonio Caro y especialmente con Rafael Núñez y sus emisiones clandestinas del Banco Nacional, de quien afirmó, comillas, Núñez había pertenecido al Partido Liberal, que le había dado resonancia a su nombre y alimento a su carne, que le había mantenido en los más altos puestos aquí y en el extranjero, y que lo llevó al poder y lo hizo guardián de sus ideas políticas. Y cuando lo invistió de todo el rigor de la autoridad y del prestigio, cuando le puso en las manos el tridente, él, el pérfido y cauteloso, se fue deslizando al campo de los conservadores. Cierra comillas. Su pluma acerada elogió a Murillo Toro, a Juan Manuel Rudas, a Diógenes Arrieta, a Aquileo Parra y muchos otros. Era sectario porque era apasionado. Nunca dio ni pidió cuartel en su lucha, para la cual siempre esgrimió como única arma la pluma. Fue anticlerical y enemigo de los jesuitas, crítico feroz de la regeneración. Qué bueno fuera que la Universidad Autónoma Latinoamericana publicara sus obras completas. Camilo Antonio el Tuerto Echeverri. Mucho se ha dicho que Antioquia y Colombia no le han reconocido al Tuerto Echeverri el papel que le corresponde en las letras, pero ello sin duda se debe a sus propias veleidades. Jairo Osorio hablaba ahora de lo que opinaba Salvador Camacho Roldán del Tuerto Echeverri. En sus memorias hay una página en donde termina Camacho Roldán diciendo que era un hombre extraordinario, pero no se le podía creer. Hizo profesión de fe liberal, comillas, he sido, soy, ideo volente, seré liberal por convicción, cierra comillas. Pero 3 veces se fue a los campos de Marte a combatir contra el liberalismo en las filas conservadoras. Comillas, he sido acusado de tránsfuga del Partido Liberal, en 1854 porque le servía al doctor Mariano Espina contra Melo, en 1860 porque le servía al doctor Giraldo contra Mosquera, en 1876 porque le servía al doctor Villa contra Parra, cierra comillas. Fue nuñista y luego se arrepintió. Y decía el Tuerto, fui nuñista porque ya he explicado por qué yo creía, como muchos, que ese tipo era liberal, cierra comillas. Y luego se arrepintió. Apoyó a Rengifo contra el radicalismo antioqueño y consignó sus opiniones en varias cartas que están en el libro que hoy presentamos. Atacó a Isaacs y a la Revolución Radical de Antioquia de 1880, comillas, Jorge Isaacs, jefe elevado por una chusma al rango de jefe de esa zambra hebreo-morisca beduina a la que él mismo dio el pomposo nombre de Revolución Radical en Antioquia. Así se refería al poeta, cierra comillas. Con Berrío fue adversario y admirador, y en la carta a los partidos
Los dos últimos párrafos son dedicados elogiosamente a don Pedro Justo. Ni qué decir de sus vaivenes religiosos. Fue masón, ateo, católico practicante y terminó sus días como un descreído más. Persiguió a los jesuitas y terminó como su defensor. Era trudoniano, se retractó y regresó a sus filas antes de su muerte. Comillas. Yo, a la edad de 8 años, recitaba de memoria y de corrido el catecismo grande del padre Astete. Estudié fríamente los fundamentos de la religión reformada y mi catolicismo comenzó a vacilar. Tan débil era que poco después quedó reducido a cero. Nada hay en el mundo tan grande, tan consolador, tan sencillo, tan profundo y tan sublime como la filosofía de la religión cristiana. Desgraciadamente, la religión cristiana y el cristianismo de los últimos 17 siglos, con rarísimos paréntesis, son enemigos irreconciliables. Y sobre su masonería escribió: yo era masón, y recuerdo que en la logia el aire es tibio y luminosas las lámparas. Tengo a honra el haber vuelto a ser creyente. Iba y venía en todos los aspectos de su vida. Echeverri puso fin a su vida mediante un envenenamiento voluntario con arsénico ordenado en un codicilo que, comillas, lo llevaron en derechura de la cama al hoyo, que nada de latines, nada de campanas, nada de preces, porque los clérigos que estorban a los vivos explotan y perjudican a los muertos, y el hombre liberal y filósofo debe morir como filósofo y como liberal. Cierra comillas. El tuerto era incisivo, feroz con la pluma, independiente en política, casi que como un clérigo suelto del liberalismo. Desconocía la disciplina de partido, aunque afirmara que sus enfrentamientos con los jefes eran por cosas coyunturales y nunca por principios de doctrina. El libro que hoy presenta la Universidad Autónoma Latinoamericana de Opinión Estudiantil Colombiana está escrito por un hombre cuyo ejercicio vital nos permite vislumbrar lo que fue el siglo XIX en la política colombiana. Me hubiera gustado ver en él el prólogo que le escribió a la memoria del cultivo del maíz en Antioquia de Gregorio Gutiérrez González, la carta a Murillo Toro y el artículo sobre la regeneración donde afirma que está prohibido a los liberales olvidar y perdonar. Pero es cuestión de gustos y cada quien arma los libros a su manera, sin que esos olvidos puedan dañar una obra de un testigo excepcional que nunca se permitió el tranquilo anonimato, sino que dio testimonio desde un punto de vista muy personal sobre los hechos y las gentes que hicieron la historia de este país hace 150 años. En un país donde no es frecuente que los dirigentes escriban para dar testimonio de sus actuaciones públicas. La obra editorial que viene adelantando la Universidad Autónoma Latinoamericana es de resaltar porque ha publicado verdaderos incunables, libros que ya no se consiguen y que son indispensables para entender nuestro pasado, para que los estudiantes tengan de primera mano los textos que han hecho a Colombia, para que aprendan la historia y no se vean condenados a repetirla, sino a superarla. Por su atención, muchas gracias. Doctor Llano, muchísimas gracias. Creo que hemos pasado un rato bastante ameno, nos ha dado pie para nuevas tareas desde la universidad. Si alguien quiere hacer un pequeño comentario, o si no, damos por cerrada la sesión. Les cuento, el libro de Jorge Isaac, La Revolución Radical en Antioquia 1880, está en imprenta en esta misma colección, para que lo esperen con calma para el mes de abril en la Feria de Bogotá. La Revolución Radical en Antioquia 1880 de Isaac, todo el periplo de esos meses de revolución aquí en Antioquia y en el sur, para que estemos pendientes de ese título. Hay una sugerencia para publicar
la exposición que ha hecho hoy el doctor Rodrigo Gallo, a ver si usted lo tiene bien. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Ya lo tenemos en el computador y revisado para un cuaderno de cátedra, que son pequeños folletos que circulan gratuitamente entre quienes los quieran reclamar en el fondo editorial, si está pendiente. Si el historiador Suárez quiere comentar algo. Tengo una inquietud desde hace muchos días y como mencionaron al doctor Francisco Javier Saldúa, pues quiero ventilarla aquí. Estaba leyendo un libro sobre el clero en Antioquia de un académico de aquí de Medellín, más exactamente de San Vicente, ahora está de profesor en Cali. Él escribió un libro sobre el clero en Antioquia y allí dice algo que me llama mucho la atención y por eso lo quiero apuntar aquí, porque de pronto alguien me puede ampliar la información, que don Francisco Javier Saldúa, pocos meses antes de su muerte, había recibido nombramiento de obispo para Medellín. A ver, eso. Pero es que era clérigo. No, es que para ser obispo, hay cosas en la iglesia, para ser obispo no tiene que ser sacerdote. Es que ni para ser papa. Entonces, quiero comunicarles, es que me parece... Estaba tan viejito Saldúa que a lo mejor hasta eso llegó a aceptar y por eso se murió. Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes la presencia, muy amables. Los que quieran, mañana los esperamos en el Bolero Bar. Allá les vamos a dar el roncito que hoy no les dimos. Muchísimas gracias, feliz noche. Hola, mi doctor.